Bien, muchachos, entonces damos inicio a la sesión número 14. En esta oportunidad vamos a desarrollar todo lo relacionado a los criterios para clasificar la oración. A ver, si recordamos un poquito, la semana pasada hemos estudiado la oración, los constituyentes, ¿recuerdas? El sujeto, el predicado. Hemos analizado los tipos de sujeto, llámese simple, compuesto, complejo, incomplejo, y además, en cuanto al predicado, se pudo determinar que hay dos clases, ¿no? Predicado nominal, predicado verbal, y que estos predicados podían tener diversos complementos dependiendo del verbo principal. Muy bien, pues ahora esa información acerca del predicado también va a ser uno de los criterios para clasificar la oración. Llámese oraciones transitivas, oraciones recíprocas, activas, etcétera. Entonces va a estar súper recargada de mucha información, pero que no va a ser difícil entenderlos. ¿De acuerdo? Les ruego su máxima atención, como siempre, su participación y cualquier duda, pues voy a estar muy atenta al chat. Bien, muchachos, el primer criterio que les voy a presentar es con respecto a la estructura. Cuando hablamos de la estructura de la oración, recordamos al sujeto y al predicado, ¿no? Que son los constituyentes básicos. Y mira, considerar ese criterio nos va a permitir clasificar a la oración en dos. Si está presente ambos constituyentes, llámese sujeto, predicado, se trata de una oración bimembre. José, sujeto, obtuvo la beca, predicado. Entonces, ¿cuál es la característica de la bimembre? Presenta un verbo que está conjugado, un verbo flexionado. Es por ello que cuando el verbo aparece con el amalgama, podemos determinar cuál es la persona, cuál es el tiempo, podemos determinar el número, el modo, el aspecto. Entonces también tiene que ver concordancia con el núcleo del sujeto, ¿no? Obtuvieron, ellos ya cambia, ¿no? Entonces, la diferencia entre unimembre y bimembre es que la bimembre no presenta verbo flexionado. Razón por la que, vamos a decir, carece de sujeto y predicado. Pero podríamos encontrar un verboide. ¿Cómo es un verboide? La terminación es en ar, er, ir, o de repente podemos encontrar un gerundio. Andando, andando, chicos, andando, es expresión, ¿no? O a estudiar, muchachos. Estudien, a repasar. Lo que quiero decir es repasen, pero tiene valor oracional dado un determinado contexto. Cualquier expresión, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Excelente. Mira, estoy tratando de reproducir eh, una conversación, ¿no? Un saludo coloquial entre dos personas donde no identificamos verbo, no aparece al decir hola, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿No? Esas expresiones en un contexto se entiende, tiene valor oracional, a pesar que no hay sujeto, no hay predicado, y así una expresión como auxilio, socorro, alto, ¿no? En lugar de decir deténgase, pero se entiende y la persona se va a detener. Esas expresiones son las unimembres, sin sujeto, sin predicado, ¿ya? Ese es el primer criterio. Segundo criterio para clasificar la oración es la cantidad de ideas que aparecen, es decir, la complejidad. ¿Cuántas proposiciones presenta la oración?
Puede ser que haya más de una idea, dos o más proposiciones y entonces se denomina bimembre compuesta. Y la simple, a ver, cuando hablamos la complejidad, dato importante, tiene que ser siempre con oraciones bimembres, con lo que tienen sujeto y predicado. La compuesta presenta dos o más verbos, dos o más proposiciones. Así, la simple, aunque tenga, por ejemplo, en una perífrasis, ¿no? Tres verbos, dos verbos, pero si expresa una sola idea, entonces es simple, ¿ok? Oración bimembre simple, una sola idea. Compuesta, dos o más proposiciones, dos o más ideas. Fíjate por aquí, a ver dónde está, vamos a subrayarlo. Piensa, primer verbo, primera idea. Actúa, segunda idea. Ah, es compuesta. Además tiene un sujeto. Tú piensa, tú actúa. El sujeto es tácito. Perfecto. Pero que tenga sujeto es suficiente, ¿no? Porque ya puedo decir hay predicado, hay sujeto, es bimembre, así como pueden ser oraciones bimembres compuestas, hay otro criterio para clasificar, es si son coordinadas o son subordinadas. En unos instantes voy a explicar ese criterio. Por ahora te comento que estas tres oraciones son compuestas. A ver, analizo. Anhelo, primera proposición, que se recupere pronto. La segunda. Dos verbos, recuperar y anhelar. Salimos de paseo, primera idea, o vemos película. Hay que elegir, ¿no es cierto? Aquí hay una proposición y la segunda conectadas a través de la disyuntiva, compuesta la oración. Y la simple, a ver, van a tener que remodelar. Esto es, remodelarán la sala. Aparece el verbo auxiliar, otro verbo auxiliar y un principal. Tres verbos, pero hay una sola idea, un solo núcleo y es simple. Solicitó un préstamo a un solo verbo. Están organizando, hay dos verbos, pero hay un solo núcleo, porque el verbo estar es auxiliar y organizar verbo principal. ¿Ve? Entonces, otra vez se trata de una oración simple. ¿Está claro eso? Tu imagen, tu estructura debe quedar así. A ver, primer criterio, según la estructura. Unimembre, bimembre. Según la cantidad de ideas que aparezca, simple o compuesta. ¿Ya? Eso, por favor, bien clarito. Luego, viene acá un ejercicio para ustedes. Sí les pido que lo hagan, ¿sí? Por favor, practiquen de una manera que ya es cosa seria. Semana 14, muchachos. 4 semanas y ya usted va a decir misión cumplida. Miss, ya, ahora sí, ingreso directo. Pero si alguien dice, no, profesora, creo que me falta, ya, pero no tires la toalla. No te desanimes. Lo peor que puede pasar es que uno se confíe y diga, bueno, creo que mi puntaje no va a alcanzar y entonces ya será el siguiente. No, no, no. Todavía nos queda el examen de admisión. Lo que estoy notando en muchos grupos es que están un poco desanimados, ¿no? Y uno se preocupa porque dice, ¿cómo tanto sacrificio? No puedes rendirte a mitad de camino. Es cierto que queda 4 semanas, pero que pueden ser decisivos y si tú te esfuerzas, sí lo puedes lograr.
Muchachos, todo es posible. Así que los animo, no los voy a presionar, por supuesto, ya no quiero estresarlos, pero sí los invito cordialmente para que participen y donde tengas duda, me puedas preguntar. ¿Está bien? A ver, activo la pizarra. Solamente dice que vamos a marcar, ustedes pueden subrayar si desean, donde aparece dos ideas, bimembre compuesta, ¿ok? Vamos a ensayar, identificar, a ver, la compuesta. ¿Ok? ¿Ya está, muchachos? Interesante. Solamente la que es compuesta, ¿no es cierto? Vamos a ver, analizar. Han marcado, ya está muy bien la C. Pero en la A, recuerda que hay una perífrasis. Vamos a tener que ordenar, es lo mismo, ordenaremos aquellos documentos. Mm, Y la D es una oración simple, ¿sí? Es simple. Así que yo lo voy a analizar con ustedes. A ver, vamos a ver por acá, fíjate. La primera, mira, todos conmigo. Este es auxiliar, auxiliar y verbo principal. En la 2 pide, Trump pide, ¿qué cosa? O pidió algo. Detener el escrutinio, esa es la segunda idea y esta es la primera. Entonces aparece una compuesta, marcamos la B. Hay dos ideas. Hay 30 candidatos. Aquí hay un verbo, hay, da la primera idea. Candidatos. ¿Qué candidatos? Que compiten. Segunda idea. ¿Que compiten para qué? Para integrar el Tribunal Constitucional. Aparece entonces tres proposiciones. ¿Ves? No hay perífrasis. Y esto es lo que llamamos oración compuesta. Prefiere. ¿Qué cosa prefiere? Acá está la primera idea. Prefiere estudiar la gramática. Segunda idea,
Vamos subrayando para que ustedes puedan darse cuenta que son dos ideas, ¿no? El verbo principal, esta es la idea, se puede decir subordinada a la proposición, ¿ok? Tienen que viajar, eso es una perífrasis. A pesar que hay dos verbos, no puedo pensar en compuesta. La moción de vacancia, vacancia genera un solo verbo simple. Informaron, ahí entonces hay que marcar la D. Informaron. ¿Qué cosa informaron? Que descendió, hasta acá la segunda idea, que descendió el índice global de hambre. El gobierno debe reforzar perífrasis. Al ser perífrasis, oración simple. A ver, hasta aquí pregúntame. ¿Está claro este análisis? ¿Así lo hicieron? Algunos de repente no me escribieron, pero es importante que vamos consolidando, ¿no? Cómo reconocer la compuesta. Es de acuerdo a la cantidad de proposiciones que aparezcan. Bien, muchachos, entonces si no hay preguntas, por favor, continuemos. Este criterio es bastante familiar para ustedes porque lo hemos estudiado en cuanto al tipo de predicado, empezando por la frase verbal. Hemos estudiado la frase verbal atributiva y la predicativa, ¿cierto? Una oración para ser de predicado nominal o verbal va a tomar en cuenta el predicado, va a tomar en cuenta el verbo. Por eso este criterio número 3, ¿ok? Es según la naturaleza. Es qué tipo de verbo aparece. ¿Aparece verbo copulativo o un verbo predicativo? Ya, entonces, según la naturaleza del predicado, tenemos nominal cuando haya copulativo como ser, estar, parecer, más un complemento atributo. Estos dos son fundamentales. Así que aquella propuesta, ese es el sujeto, y aparece el verbo copulativo, el verbo es copulativo, y inmediatamente hay un adjetivo y el adjetivo cumple la función de atributo. Perfecto. Gracias a estos dos criterios, la oración se llama de predicado nominal. Tanto el adjetivo como la frase nominal pueden funcionar como complemento atributo. El atributo es una característica, es una cualidad del nombre, del sujeto. Entonces, aquella propuesta FN sujeto y hay un nexo. Los verbos copulativos enlazan al sujeto con el atributo. Eso sucede con el verbo parecer. Parecía. Este es mi verbo, ¿ok? Juan parecía. ¿Qué parecía? Una persona real. Aquí ya tenemos una oración donde el atributo es una frase nominal. Así que todo sería una oración de predicado nominal. Y cuando sea predicado verbal, ¿qué tenemos que hacer? El verbo no podría ser jamás copulativo. Tiene que ser un verbo predicativo. A ver, analicemos. Un ejemplito, ya que por aquí no hay ejercicio, podemos decir, ella preparó el pastel para su hijo por su cumpleaños con mucho amor. Fíjense, ella preparó el pastel para su hijo por su cumpleaños con mucho amor.
Se entiende el cumpleaños del hijo, ¿no? Aquí podemos determinar que es una oración de predicado verbal. A ver, analicemos. El verbo es predicativo, preparar, diferente del copulativo, ¿cierto? ¿Y qué cosa prepara? El pastel. Lo prepara. Entonces, esto es objeto directo. Este detalle, que el verbo sea transitivo, me permite luego determinar que esta oración se va a llamar transitiva. Qué importante es que reconozcas tu verbo. Si los verbos presentan objeto directo, al ojo, la oración es transitiva. Vamos a hacer una subclasificación entonces. Esa oración de predicado verbal se va a subdividir en 8 tipos. Puede ser toda de esta lista y te voy a explicar en qué consiste cada una de estas. Por ahora, prepara algo, objeto directo. Entonces, el complemento está en función de qué clase de verbo está como principal. Preparó el pastel. ¿Y para quién? ¿Quién va a beneficiarse? Su hijo. Este es el objeto indirecto. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo preparó? Por su cumpleaños. Esto es el circunstancial de causa. ¿Y cómo lo prepara? Con mucho amor. Circunstancial de modo. Entonces, cuando tengas que analizar la oración de predicado verbal, te concentras en tu verbo que va a ser predicativo y ahora te voy a explicar en qué se diferencia una transitiva, una recíproca y una reflexiva. Si además, ojo, todas estas 3 oraciones van a tener siempre un verbo transitivo. ¿Cómo yo puedo saber que es recíproca? A ver, vamos con un ejemplo súper sencillo. Acuérdate que son 8, mira, transitivas, recíprocas, reflexivas, y luego tenemos los verbos intransitivos. Para que la oración se llame intransitiva, el verbo tiene que ser así, de esta naturaleza, y estas 4 restantes lo vemos en la siguiente presentación. Ya vamos con 3 criterios. Por favor, hasta aquí. Noto que hay un silencio y eso me está preocupando. A ver, ¿cómo vamos? ¿Se está entendiendo, muchachos? ¿Está, me están siguiendo la explicación? ¿Hay alguna parte donde se han perdido quizá y haya necesidad de reiterar? A ver, coméntenme. ¿Sí? ¿Todo claro? Ahí está, María Fernanda. Mm, Te perdiste en la de predicado verbal. No, ahora vamos a tu rescate. No te puedes perder. A ver, pequeña, lo que sucede es que, primero, este criterio, ¿ya? La oración, según el predicado, es de 2 tipos. Esto sí lo conoces. Predicado nominal porque habrá un verbo copulativo, ¿cierto? Y si no hay verbo copulativo, ¿qué verbo puede haber? Un verbo predicativo, ¿no es cierto? Y si el verbo es predicativo, por ejemplo, correr, saltar, jugar. Sí, María Fernanda, ahí que vamos a tener. Vamos a tener, un segundito, por favor, es mi jefe. Ya le apagué mi celular, ya volverá a llamar, discúlpenme. Eh, entonces lo que tenemos es el verbo predicativo. Por ejemplo, María Fernanda, puede ser estudiar, ¿no? Tú dices, estudio en la pre, ¿ya? Ese es un verbo predicativo. Podrías decir, estudio arduamente. Hay un complemento circunstancial de modo. Podrías tener también las oraciones donde aparezca
una activa. A ver, María Fernanda, ¿qué puede hacer? María Fernanda dice, yo forré mis libros. Esa es una oración activa, ¿cierto? O puede ser, mis libros fueron forrados. Sigo con el verbo predicativo. De repente te perdiste porque todavía no explicamos cada uno de estos, pero lo vamos a ver en las siguientes presentaciones, no se preocupen. Lo primero que quiero que noten la gran diferencia es que si el verbo es copulativo, está siempre en predicado nominal. Y si el verbo no es copulativo, estás en predicado verbal. Ahora, cada uno de estos que me puedas entender, ahora yo me voy a ocupar. No te preocupes. A ver, vamos por acá. Aquí lo van a entender mejor. Ahí está. Fíjate, mira, has hecho tu captura de pantalla de este cuadro. Retrocedo. Esto, por favor, bien. A ver, y eso se relaciona con... Claro, esta oración de predicado verbal va a clasificarse en estos 8 tipos. Y es lo que ahora les voy a explicar, ¿ok? Los 8 tipos. A ver, vamos por aquí. Ahí está la oración transitiva. ¿Qué cosa dice que debe tener? Un verbo transitivo, objeto directo, hasta ahí. Lo que está en paréntesis quiere decir que es opcional. Puede ser que aparezca o no. Ejemplo, si decimos esta norma beneficia, el verbo beneficiar es transitivo. ¿A quién beneficia? A los pensionistas. Los beneficia. Recuerdan que se puede reemplazar al objeto directo con los o las. Ah, ya, entonces eso es el OD. Donó alimentos. Alimentos. Objeto directo. ¿Para quién? Ah, es que el verbo donar es para alguien, ¿no es cierto? ¿Dona qué cosa? Alimentos. ¿Para quiénes? Para los niños. Objeto indirecto. Hasta ahí, María Fernanda. A ver, ¿está claro, hija? Ya, esto es lo que llamamos oración transitiva. ¿Por qué? Recordando siempre. El OI puede ser que no esté, no es obligatorio. Lo único que nos importa es que esté el objeto directo, porque es la característica principal. Si el OI no hay, es porque no lo requiere el verbo. Ujú. ¿Y cómo es una reflexiva? Una reflexiva también tiene que presentar obligatoriamente un verbo que sea transitivo. Eso es obligatorio, de cajón, ¿ah? Siempre va a ser necesario. ¿Y cómo es una reflexiva? A ver, vamos a preguntar. David, ¿usted solito se baña? A ver, David, profesora, ¿cómo pregunta eso? Es que hay acciones que nosotros realizamos y el efecto vuelve a nosotros mismos. A ver, María Fernanda solita se peina. Me dirá, sí, profesora. Yo solita me maquillo, ¿no? Yo solita me ¿no? ¿No se peina solita, María Fernanda? Yo creo que sí. Entonces vemos que se trata, sí, de una acción que la persona realiza y el efecto vuelve a la misma persona. Así que de esa manera nosotros podemos decir que en una reflexiva hay un sujeto que realiza la acción y ese efecto va a volver a la misma persona. Entonces decimos, Laura se tiñe el cabello. Se tiñe el cabello a sí misma. Laura se pinta, Laura se lava las manos o yo me lavo las manos o puedo decir yo a ver qué puede ser que yo me cepillo los dientes solita. En una reflexiva, primero los verbos son transitivos. Ahí está. El verbo teñir implica algo, lavar implica algo, pero en este caso el efecto vuelve a la misma persona. Entonces, un ejemplo sencillo es que diga, David se baña a sí mismo. María Fernanda se peina a sí misma. El refuerzo que vas a utilizar es a sí mismo
o a sí misma. Esa va a ser la ayuda que vamos a tener cuando se trata de oraciones reflexivas. Y las recíprocas son aquellas donde la acción se da mutuamente. Por ejemplo, yo saludo a mis alumnos, ¿no? Yo ingreso a clase y yo les digo, no, no hay nadie, pero digo, buenos días, chicos. Y ustedes me responden conforme se van conectando. Entonces, de esa manera podemos decir que la profesora saluda a sus alumnos y de esa manera, a ver, ya, sale la oración de esta forma. Ok, vamos a escribirlo por aquí. A ver, la oración sería, primero, para que entiendas que se trata de, a ver, la profesora. Primero vamos a partir de lo que es transitivo. Saluda a sus alumnos. Ahí nos damos cuenta que la acción va en una sola dirección. La profesora saluda a sus alumnos, ¿cierto? Y ahora vamos a crear la otra oración. Los alumnos saludan a la profesora. Y recién decimos que es el saludo mutuo, ¿no es cierto? Entonces, la profesora y sus alumnos, podemos crear, y sus alumnos se saludan y ya se entiende que es mutuamente. La profesora respeta a sus alumnos y los alumnos respetan a la profesora. Se respetan. Yo estimo a mis alumnos y mis alumnos me estiman. Nos estimamos. Ahí se da cuenta que estamos en una oración donde se va a dar mutuamente. ¿De acuerdo? Ahí está, el verbo saludar es transitivo y este se va a ser el objeto directo. Siempre habrá objeto directo, ¿no? Claro, esa es una oración interesante, María Fernanda. Pepito ama a Juanita. Hasta ahí es solamente transitiva. Juanita ama a Pepito. ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo que vamos a determinar aquí es la palabra mutuamente. Se aman. Está perfecto. Ah, pero si decimos si Juanita no lo ama, entonces solamente sería una oración transitiva. Tienes el lo, que es el objeto directo. Nada más. ¿Ok? La primera oración está perfecto. Se aman mutuamente recíproca. Juanita no lo ama, esa oración queda simplemente como transitiva. ¿Ok? Listo. A ver, formulen sus preguntas. Y ustedes me van a crear una oración de cada tipo, ¿ya? Vamos a hacer, me voy a dar cuenta cómo van entendiendo. Una transitiva, una reflexiva y una recíproca. 3 oraciones. Esto debe quedar bien clarito. Los espero un minuto. Al costadito procuren escribir qué clase de oración es. Por ejemplo, Hermenegildo comió pollo.
Ya está. A ver, analicemos entonces. La oración dice, a ver, vamos a analizar uno por uno. A ver, ok. Ya terminé mi libro, dice. Terminé mi libro. De repente leer, ¿no, María Fernanda? Terminé de leer, terminar algo. Ya está. Transi. Rompió el florero. David, esa oración está excelente, es una oración transitiva. También podríamos decir que se trata de una oración, a ver, rompió el florero transitiva, una oración activa que lo vamos a ver en unos instantes. Los policías encerraron a transitiva, Camilo. Ahora, ojo, voy a aprovechar estas oraciones porque en la siguiente les explico la pasiva. La oración los policías encerraron a los ladrones se puede transformar a una pasiva y decir los ladrones fueron encerrados por los policías. Esa oración va a convertirse entonces a una pasiva. La activa, policías se encierran, realizan una acción. Aparte de ser transitiva, la puedo llamar activa. Comió el pollo, eso es transitiva. ¿Qué más? Pedro trajo las cartas. María Fernanda. Eso es transitiva. La siguiente todavía. Se lavó la cabeza y nosotros nos apoyamos. Excelente. Ese ejemplo está muy bonito. Apoyas a alguien te retribuye ese apoyo, entonces es mutuo. Tienes razón, correcto. A ver, Lucianita. Ella desayuna cereal o él, transitiva. Ujú, reflexiva. Se cepilla los dientes y se abrazan, recíproco, perfecto. Ujú. Me lavé la cara, muy bien, es una reflexiva. Luego, dímelo, transitiva. Brian, muy bien. Se amarra las zapatillas, claro, él solo puede realizar esa acción reflexiva. Y se saludaron. ¿Se dan cuenta que en la recíproca tiene que ser con dos sujetos, sí o sí? Está muy bien. Pedro trajo muchos regalos. Trajo, ya, transi, muy bien, se pinta, excelente. Y se quieren, recíproca. Eso está bonito. Muy bien, Jan. Excelente, ¿no? Se aman desde cuarto grado. Qué amor intenso. ¿Qué más dicen? ¿Por qué? David pregunta, ¿por qué este es un OD? Recuerda que todas las recíprocas, las reflexivas y las oraciones transitivas tienen que tener objeto directo. Mira acá, la suegra y el yerno se miran. Aquí está el OD. La suegra mira al yerno. Ahí yerno sería OD, ¿no? Cuando digo la suegra mira al yerno. Yerno es OD. El yerno mira a la suegra. La suegra sería OD. Pero ahora lo hemos fusionado para decir que se miran mutuamente. Este se sería el objeto directo. Necesariamente, porque el verbo mirar es transitivo. Pedro y yo nos comprendemos. Pedro me comprende y yo lo comprendo. Nos. Es que aquí está Pedro, yo, ¿no? Fusionado. Este es el objeto directo. Y también va a pasar en la reflexiva que hay objeto directo. Claro. Laura se tiñe el cabello. Ese es el OD. Siempre va a haber OD. Entonces, si tiene OD, ¿por qué no se queda solo como transitiva? Por una razón, porque aparte de que haya OD, acá el sujeto recibe la acción, realiza y recibe, porque el efecto vuelve a la persona que realizó la acción. ¿Ok? Y entonces se tiñe el cabello, ahora el se será el objeto indirecto. ¿Bien? Me lavo las manos, objeto directo, y me, objeto indirecto. ¿Listo? Ya está.
Bueno, esa es la razón, David. Por eso, como verbo saludar es transitivo, se es el OD. Pepita se odian. Ay. Pepita y Pepito, ya mis personajes favoritos. Claro, mutuamente. Es recíproco, dicen. Ya está. Perfecto, María Fernanda. Ahora sí, ya nadie se perdió. Por favor, este tema es sumamente interesante, importante. Quiero que todos comprendan. Ahí está más fácil. A ver, la intransitiva. Nunca con OD, ¿no es cierto? Jamás. Pero puede tener cualquier circunstancial. Podemos decir, por ejemplo, viajó a Ica, es un circunstancial de lugar. ¿Con quién? Con su jefe, compañía, temprano, circunstancial de tiempo. Allá, aceptó, perfecto. El caudal del río Amazonas ha crecido. ¿Y aquí qué pasó? No hay ningún circunstancial. Ha crecido es el predicado. El caudal del río Amazonas, este es el sujeto. Y se entiende perfectamente, porque esa es la característica de los verbos intransitivos. Se entienden a la perfección. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es una oración activa? La oración activa es aquella donde el sujeto realiza una acción. María Fernanda escribió un interesante ejemplo. Eso es activa, ¿no? Todos mis chicos del aula 21 participan. Bueno, no todos, algunos por ahí de repente no quieren mostrar su ejemplo, pero para mí es sumamente importante saber si me están entendiendo. Ok, entonces, en una activa podemos hallar también el objeto directo. Mira, los alcaldes restringirán. Restringir es un verbo transitivo. ¿Qué van a restringir? El acceso a las playas. ¿Mm? Ese es el OD. Los alcaldes restringen esto, objeto directo. Y ahora podemos nosotros señalar que ese objeto directo va a pasar como el sujeto en una oración pasiva. Mira, míralo, acá está. Y ahora el acceso a las playas, lo que antes era OD, ¿cómo pasó? Sujeto. Voy a resaltarlo con este color. Eso solamente se puede dar cuando el verbo es transitivo. ¿Todas las activas quiere decir que van a incluir verbo transitivo? No, 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 no. Hay verbos como correr, por ejemplo. Cada mañana corremos en un campo deportivo. El acceso a las playas es el sujeto, será restringida por algunos alcaldes. Entonces vemos por aquí lo que antes era el OD como sujeto y en la pasiva aparece un complemento agente. Por algunos alcaldes, ahí está, complemento agente. ¿Estamos? ¿Listo? Carrillo fue ovacionado por todos los hinchas. Esta es una oración pasiva. ¿Y cómo nos damos cuenta? En la pasiva sí o sí hay una perífrasis. Además, tiene que aparecer el complemento agente, sea de manera explícita o de manera implícita. ¿Ya está? A ver, muchachos, entonces la activa. A ver, vamos a crear todos los ejemplos. ¿Qué hice el día de hoy? Preparé el desayuno, lavé las vajillas, ordené la sala, realicé la acción.
La sala fue ordenada, las vajillas fueron lavadas, el desayuno fue preparado por la profesora. Y eso es una oración pasiva. ¿Está bien, chicos lindos? Preguntas sobre estos tres tipos de oraciones. ¿Está quedando claro qué dicen? Comentario, a ver, Jancito. Ay, los trato con cariño. No se molestan, ¿no? Algunos me dicen, profesora, ¿cómo decir Jancito? ¿Acaso soy un niño? ¿No? En un salón me dicen, profesora, no me diga así, me siento, hija, te digo, ¿no? Ya, muy bien, María Fernanda. A veces me sale el instinto maternal, tienen que comprender, muchachos. Ya, ahora sí, vamos acá. La pasiva refleja y la impersonal. Ojo, si las demás lo han entendido, entonces acá tiene que ser, ¿qué les digo? A ver, más sencillo, pero cuidar un pequeño detalle, ¿ya? Voy a empezar primero por la impersonal, porque la impersonal, ¿a qué tiene de especial? A ver, nunca presenta sujeto, ¿ya? Eso queda claro. Y la pasiva refleja, tiene sujeto. La impersonal no. La impersonal puede ser defectiva de sujeto cuando se refiere a los verbos que aluden a los fenómenos climatológicos: llover, garuar, nevar, granizar, etc. Aún hay personas muy solidarias. El verbo haber y el verbo hacer están en esta lista de defectivos. Hace calor, defectivo, ¿no? Habrá muchos postulantes en este año. Verbo que también haber, hacer, lo voy a incluir junto con los verbos que aluden a los fenómenos climatológicos. Y existe la impersonal propia. La impersonal propia es aquella que se presenta con el se, el pronombre se, ojo, pero algo importantísimo con otro color, que el verbo tiene que estar en, ¿no? Tiene que estar en singular. Nunca vas a hallar una oración impersonal donde el sujeto esté en plural. Jamás, jamás. Entonces, por ahí has leído algún aviso, ¿no? Donde dice, se vende marcianos. ¿Han leído? De pura fruta. Helados, creo que dicen algunos, de pura fruta. ¿Han leído o no, muchachos? O se alquila habitaciones, se repara artefactos. Y uno se pregunta, ¿y quién? No, no se identifica. Se alquila departamentos, se vende autos. El verbo siempre va en singular. ¿Cómo lo podría contrastar de la pasiva refleja? Sobre todo este grupo, ¿no? Lo podrías contrastar porque en la pasiva refleja el verbo va en plural, hay un pronombre se y hay una FN que cumple el rol de sujeto. Los artefactos se reparan solitos. Es algo así como se rajaron las paredes, ¿no? Decimos esa oración. Oye, se rajaron las paredes solitas. Bien, se rajaron las paredes. Ahí lo que tenemos es el verbo en plural, la FN plural y el se. Otro, se rompieron los vasos. Los vasos solitos, nadie los rompió, solitos se rompieron, por lo tanto decimos que es pasiva refleja. Ujú. Ahí está, se alquila habitaciones. Muy bien. Jan nos da el ejemplo de la vida real. Sí, claro.
y dice se alquila habitaciones a parejas sin hijos, ¿no? O para parejas sin hijos, o no quieren a los pequeños. ¿Por qué será? Entonces, al identificar el C, lo que busco es que te des cuenta que en la impersonal no hay sujeto, pero aquí, cuidado, que también vas a encontrar el C, ahí sí hay sujeto y lo hemos identificado. Los vasos se rompen solitos. Las paredes se rajan solitas. Esto puede ser todo por la clasificación según el tipo de predicado, y aquí les presento un ejercicio para analizar. A ver, muchachos, activamos la pizarra, por favor, al costadito, que es transitiva, activa, pasiva, todo lo que hemos visto. Ah, muy bien. A ver cómo han trabajado. Excelente. ¿Quién hizo la G y la H? Ah, muy bonito. A ver, luego fue diseñado, la F también. Ay, está Lucianita, una estrellita para Luciana. A ver, luego. Oh, ¿qué pasó? En la D dice, se lo comunicaré. Eso es transitiva. Pasiva no puede ser, ¿por qué? A ver, profesora. Porque en la pasiva tiene que ver un complemento agente. Y acá no, pues hay alguien que va a realizar la acción. Yo voy a comunicar algo a alguien. Eso es transitiva. Uy, ñañitos, entonces vamos a tener que, de todas maneras, ¿no? Uniformizar nuestra respuesta, porque yo sé que ustedes van a hacer captura de pantalla, van a repasar. Así que la primera, se retiró, es como el verbo irse. Eso se llama verbo intransitivo. Y la oración es así, intransitiva. No admite objeto directo. Es como que el verbo ir, ¿no? Me fui de la reunión. Te fuiste sin decir nada. Es un verbo intransitivo el verbo ir, retirarse. Se valora, claro, acá no hay sujeto, esa es una impersonal propia. Cuando veas el C, personal propia. Se apoyan mutuamente y se lo comunicaré mañana. Ah, esto es, yo comunico algo. Lo o de y sé es el oí. Los fierros solitos se oxidan, pasiva refleja. Y fue diseñado, acá sí hay un agente. Hay alguien, ¿no? El ingeniero diseñó. El plano fue diseñado. Esto es pasiva. Se puso un vestido, claro, solito uno se viste. Por lo tanto, es una oración llamada reflexiva.
Y yo forré, esta puedes llamarla transitiva o también activa. Válidos los dos. Bien, ñaños, hasta aquí. ¿Está clarito? Sigo. Llegamos a otro criterio. Aquí sí, ojito, ojito, regálame toda tu atención. Ya no nos vamos a preocupar por el tipo, por el tipo de verbo, si es copulativo, predicativo. Lo que vamos a ver ahora es la intención que tenemos los hablantes. Todos ustedes y yo tenemos siempre un propósito al comunicarnos. A ver, vamos a recordar un poquito la época cuando éramos más pequeños, ¿no? A ver, ustedes, cuando querían salir y papá, mamá de repente decían, no, no, Luciana, hoy día no sales, no, Jan, te quedas. ¿Qué hacían? ¿Cómo convencían a sus papás? A ver, ¿qué frase utilizaban? Su intención de convencer a su papá, ¿qué les llevaba a decir? A ver, porque a veces tenemos un poder de convencimiento. Ah, no convencía. Ay, ya, ¿no? Ah, algunos decían, voy a limpiar. Ahí está, limpiaban la casa. ¿Qué más hacían? ¿Cómo los convencían? Algo tenían que decir. Oh, así les decía, no puedo creerlo. Ya, pero entonces ahí se da cuenta que tenían un propósito, una intención. A ver, la palabra mágica, dice por acá, nunca he salido. Ay, no me engañen a mí, ¿ah? Yo creo que sí, han hecho hasta lo imposible. Ay, qué trágica, María Fernanda dice, no tengo con quién salir. Sí, bueno, entonces muchachos, tienen que socializar cuando ya, mire, toda su vida va a cambiar cuando ya está en la universidad, así que no se preocupe, todo lo que usted no ha podido socializar, no ha podido salir, en la universidad cambia todo. Definitivamente, usted va a realizar trabajos grupales, va a conocer a los chicos de otra base o de repente en el mismo salón, ¿no? En el integrado, en mi época, por ejemplo, éramos como ciento y tanto, y con todos, ¿no? Una bonita relación de amistad, así que... Ay, muchachos, libérense todo lo que ustedes han tenido que pasar. Acá los leo. Ya está. Mm. Muy bien, qué anecdótico. Ahora, todo eso, ¿por qué les decía? Porque ustedes tenían un propósito, una intención. De repente algunos en el colegio no tenían trabajo grupal, pero le decían, mamá, tengo trabajo grupal. Tengo que preparar la exposición y somos 5 integrantes. Mentira, ¿no? No había ningún trabajo, pero usted convencía. Usted lo decía con tanta certeza que mamá le creía o papá. O de repente usted decía, por favor, dame permiso. Los chicos, y de pasadita, su pasaje, su propina, de repente iba a invitar un helado a alguna señorita, ¿no? A veces cuando todavía no se trabaja, pues cada solcito cuenta. Y de repente le daban solo 5 soles y el helado vale 10 soles, quizá algo especial. Y entonces, ¿qué hacía? ¿No? Quería que recuerden un poquito, porque hay expresiones como, por ejemplo, por favor, esa expresión de amabilidad, de cortesía, o de repente que diga, me encantaría salir.
quisiera relajarme un poquito, ¿no? Esas expresiones. Quería leer sus oraciones, qué le decían, pero me dice que muchos no salían. Bueno, entonces ya, pero al menos me he enterado cómo hacían algunos. La oración, según la intención del hablante, va a ser de diversos tipos: enunciativas, desirativas, dubitativas, exhortativas, ¿no? Y ahí van a recordar las frases clásicas de la mamá, cómo los exhortaba, qué les decía, cómo era su mandato. A veces las mamás con una sola mirada, ¿no, chicos? De pronto, por ejemplo, cuando llega el tío, el abuelo, y uno está en su gloria, porque cuando hay visita no nos van a llamar la atención. ¿Les ha pasado cuando eran pequeños? Y tú quieres hacer tu berrinche, pides propinas, saltas, haces de todo, pero la mamá, la mirada te dice, espérate nomás que se vayan los invitados y te reviento. La mirada, sin que hable palabra alguna, ¿verdad? Ah, uy, todos sus, sí, ya están recordando esas experiencias bonitas de pequeña, ya. Entonces ahora lo vamos a relacionar con la clase. A ver, todo esto con la finalidad de que tú asocies la actitud del hablante, la intención que has tenido, tanto para convencer, para pedir algo, para hacer creer algo, ¿no es cierto? Vamos a empezar con la interrogativa. La interrogativa, muchachos, ahora sí, mirando a mi pizarrita, va a ser de dos tipos. Fíjate, la directa. A ver, al ojo nada más, haz una diferencia veloz entre directa e indirecta. ¿Qué es lo que hace la diferencia puntual? Los signos, por supuesto. En la directa, todas las oraciones presentan el signo y la indirecta no. Estamos bien hasta acá. Ya. Ahora, la directa se divide en dos: total y parcial. Dime la diferencia entre estas dos. Mira, yo prefiero que tú mismo saques las diferencias para que nunca te olvides. Muy bien. La total se responde con afirmación o negación. ¿Tienes cita médica? Sí. No. Es tu única respuesta. Pero algo importante, muchachos, es que la interrogativa directa total tiene la inflexión ascendente. ¿Sí o no? ¿Tienes cita médica? Tienes que hacerlo con inflexión ascendente, porque si no es así, se va a entender que es afirmación. Tienes cita médica. Y eso no quiero señalar. Entonces, en la total, siempre la inflexión es hacia arriba. Y en la parcial, hacia abajo. En la parcial, un dato importante, muchachos, es que vamos a encontrar pronombre interrogativo. Siempre. ¿Qué, quién, dónde, cuándo? ¿Quién te acompañará? ¿Dónde queda la clínica? ¿A qué especialidad vas a ir? Etcétera. Aparecen los pronombres y la respuesta es diferente de afirmación y de negación. ¿Quién te acompañará? Pepito, Juanito, alguien diferente. Entonces la respuesta y lo más importante, la total no incluye pronombre. La parcial sí incluye pronombre interrogativo. ¿Está claro eso? La indirecta total también se responde con sí y no, por supuesto. Dime si firmaste el contrato. Sí, no, solo tengo dos posibilidades. Pero alguien me dirá, uy, entonces es igualito. No, porque la inflexión es para abajo. Ambas, ¿ah? La parcial y la total tienen la inflexión para abajo. Pero hay un dato importante que nunca debes olvidar, que en la total
siempre habrá este sí. ¿Cómo se llama ese sí? Se llama conjunción completiva. Tiene que aparecer obligatoriamente. En la parcial, ¿cómo lo voy a reconocer? En la parcial siempre hallarás un pronombre interrogativo. No sé por qué se incomodó. Se incomodó por tu comentario, se incomodó porque no la trataron bien, etcétera. Cualquier respuesta diferente de afirmación y de negación. Y otro dato sumamente importante es que las indirectas incluyen oraciones compuestas. Siempre habrá dos verbos. Siempre será compuesta subordinada. Esa es la característica principal. A ver, pregúntame por favor sobre esto. ¿Todo está claro? Hola, ¿está claro? ¿Se ha entendido esto? Ya está, muy bien. Ok, muy bien. Ay, qué lindos. Ahora sí, vamos al segundo tipo de oraciones. En las enunciativas, ¿qué va a pasar? En la enunciativa vamos a afirmar algo o vamos a negar algo. A la enunciativa se le puede llamar también declarativa o aseverativa. ¿Sí? Lo llamamos declarativa. Pero ¿cuál es nuestra intención? Es que vamos a informar algo acerca de la realidad de manera afirmativa o negativa. Ya, yo les voy a informar lo que me pasó ayer, por ejemplo. Ayer no dicté clases. Muchachos, fue fatal y no sé si a ustedes algún momento les ha pasado. Tenía el servicio de internet y no pude ingresar a las aulas. Era desesperante. Yo a las 7 en punto ya quería subir mi material. ¿Ah? 7:20, 7:15, nunca pude ingresar. Y mi jefe angustiado decía, Elba, ya, Elba. Decía, no puedo. No pude acceder, muchachos. Qué terrible, a pesar que tenía el internet todo en perfectas condiciones. Así que habrá sido mi descanso forzado. Y mis alumnos, no sé, ya me imagino cómo habrán estado. Así que eso les informo, ¿no? Sobre un suceso. Ayer no dicté clases. Esa es una oración enunciativa. Me hubiera gustado dictar. Eso es deshierativa. Ojalá no vuelva a suceder ese terrible incidente. Claro, ¿quién quiere faltar? Luego, ¿no? La preocupación, dije, uy, jueves también, de repente no entro a clases y ahora mi salón favorito, el 21, ¿qué voy a hacer? Ya estaba con esa angustia. Así que muchachos, les he informado dos tipos de oraciones, la enunciativa, la deshierativa. Y ahora, ustedes, ¿cómo van a notar? A ver, puede ser afirmación o negación, dice, ¿no? No dicté clases, para mí esa fue del segundo tipo, esta. Muchas familias no recibieron subsidio económico. El Poder Ejecutivo prorrogará, afirmativa. Ahora fijémonos en la imperativa o exhortativa. Esta implica que vamos a apelar, vamos a pedir que nuestro oyente, el receptor, haga algo, diga algo, se comporte de una manera a través del mandato que podemos realizar o el ruego. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que les digan con una cortesía, una amabilidad? Yo prefiero así, ¿no? Por ejemplo, si mamá, vamos a ponernos en este rol, ¿no? Que mamá te mande a comprar. A ver, a Brian, le dice, Brian, compra el pan, rápido.
O, hijo, por favor, compre el pan. Anda, compre el pan. ¿Con cuál tono, con qué tipo de expresión ustedes van así como mansos corderitos? Yo creo que todos optamos por esta expresión, por favor. En ninguna de las dos. Natalie se declara en rebeldía, en ninguno no va. Oh, qué horror, Natalie. Pero creo que todos optamos por esta expresión, ¿verdad? Así que la imperativa o la exhortativa busca eso a través de orden, mandato, pero yo siempre prefiero esta expresión, ¿no? Es mucho más cordial, mucho más, ¿qué les puedo decir? Amable, ¿no? Para pedir algo. Así que esta expresión está catalogada como exhortativa o imperativa. Chicos, cuídense, protejan su salud, aliméntense bien, repasen los temas, por favor, no se descuiden. Ah, una exhortación. Me encantaría verlos en la universidad. Pronto, muchachos. Claro, cuando ya las clases sean presenciales, seguramente los voy a ver. Ojalá todos ingresen en el primer lugar a sus carreras. Ojalá todo les vaya bien, de corazón. Ojalá. Mi deseo, ¿no es cierto? Ahí está, muchachos. Entonces, ya tenemos estas 4 clases: interrogativa, imperativa y desiderativa. ¿Qué más hay? La dubitativa. Claro, hay momentos en que no tenemos una certeza, no hay seguridad. Tal vez en un salón un jovencito me escribió, me dijo, profesora, tal vez ingrese. No sé qué será de mi vida, todo trágico, me escribe. A ver, ¿ustedes qué opinan esa oración, ya? Lo voy a escribir por acá. No sé qué pasará en el futuro. ¿Qué oración va a ser? A ver, lo voy a escribir. Vamos, ustedes me tienen que decir cómo se llama. Él lo escribió, no sé qué será de mi vida, decía. No sé qué pasará en el futuro. Años, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo se llamaría esto? ¿Mm? ¿Qué oración? Ya te hablé de la enunciativa, imperativa, desiderativa, la dubitativa, tal vez, quizá, todos seamos vacunados. Ay, santo Dios, hablando de las vacunas, ¿cuál nos tocará a nosotros? ¿No? A ver, ¿qué dicen? Esta oración, ¿cómo se llama? Solo Brian dice que es dubitativa. El resto, mm, ay, muchachos, vamos a retroceder. Hay un gran peligro acá. Puedes mirar por acá. ¿No será una pregunta indirecta? Ah, ¿sí o no? No sé quién ganará en las elecciones. Ignoro quién será el presidente del Perú. No sé cuál será el futuro de nuestro país. ¿No será similar a esto? Es que son preguntas indirectas. Mira, la indirecta justamente se presenta primero con una introducción, ¿sí o no? No sé, ignoro, ¿sí, María Fernanda? Vamos acá, si puedes. No sé por qué se incomodó. Ignoro por qué se incomodó. Muy fácil sería cuando te dice, ¿por qué te incomodaste? Por tal razón y presentas un motivo. Pero hay una manera sutil.
una forma indirecta de preguntar. Igual acá, ¿no? ¿Firmaste el contrato? Eso es directa. Dime si firmaste. Sí, sí firmé. No, esta justamente tiene esa sutileza. Primero presentan algo introductorio y recién empieza la pregunta. Eso es lo que está pasando por acá, ñaños. Por eso les decía, peligro, peligro, si es que ustedes no me siguen, ¿ah? Esta es una oración dubitativa. ¿Sí, ñaños? ¿Ya? ¿No se pierden? Está preguntando de manera indirecta. No sé qué pasará. ¿Qué pasará? Yo respondo, ingresarás. Serás sanmarquino, serás profesional. Ah, ya sabemos qué va a pasar en el futuro. ¿Tú sabes cuál es tu futuro, sí o no? Al menos creemos que va a ser así. No sé qué pasará, es una oración interrogativa de tipo indirecta y parcial. Profesora, ¿por qué? ¿Por qué? Que tiene todo lo que, las características que les he dicho. No tiene signo de interrogación, hay una parte introductoria y además incluye una partícula, un pronombre. Por eso decimos parcial. En cambio, las dubitativas refuerzan la duda mediante los adverbios. Tal vez se incremente el precio de las frutas. Posiblemente, quizá algunos no acudan a las urnas. Las exclamativas van a manifestar un estado anímico de alegría, de sorpresa, de enojo, ¿no? Y pueden ser directas si es que presentan los signos de exclamación o indirectas sin los signos de exclamación. Qué alegría siento al dictar en el aula 21 turno mañana. ¡Qué emoción! Una directa. Ni te imaginas cuánto disfruto mi clase los días jueves de 8 a 10 en el aula 21. Una indirecta. Va a incluir el pronombre de exclamación, por supuesto, ¿no? Y además sin los signos. Y por eso es indirecta. Muchachos, hasta aquí la clasificación según la actitud del hablante. Recalco, interrogativas, aseverativas, imperativas, desiderativa, dubitativa y exclamativa. Ahora queda para ti una tarea. Por favor, vas a clasificar al costadito, no importa, sobre la imagen, van a escribir 2 minutos. Muy bien. Pobre jovencito. Sobre su rostro han escrito. Ya. Bueno, pues es entendible, no había más espacio. A ver, los evalúo. Ajá, es una interrogativa. Uy, acá se desanimaron. ¿Qué es? El distanciamiento no favorece.
Eso viene a ser una oración enunciativa, ¿sí? Ah, ya. Entonces vamos a cambiarlo por acá. A ver, rapidísimo. No sé, es una pregunta de tipo indirecta, ¿no? Interrogativa, indirecta, parcial por el pronombre cuáles. A lo mejor, eso es una, a ver, quizá haya más alianzas. A lo mejor es una dubitativa. Me encantaría, ese es un deseo. El gobierno rechazó, eso es el pedido de la Federación Peruana de Deportes, ya, rechazó, enunciativa. ¿Cómo puedo? Está preguntando, hay signo, es interrogativa directa y es parcial. Y se afirma algo o se niega, ¿no? El distanciamiento no favorece la salud emocional. Esto viene a ser una enunciativa. Dígame. En algunos grupos me dijeron, profesora, eso se trata de una imperativa, pero no es así. Dígame si el banco aceptó. Si aceptó, no aceptó. Eso es una pregunta. Es una interrogativa indirecta y total por la presencia del sí. Y la última, exclamativa. Por los signos, directa. ¿Ya? Muchachos, hemos cerrado este capítulo y nos vamos con el siguiente criterio. Las oraciones compuestas van a ser de dos tipos, coordinadas o subordinadas. Tema para la siguiente clase que nadie lo debe perder, las subordinadas. El día de hoy solamente abordaremos la coordinada conjuntiva. ¿Cuál es el criterio para decir que es conjuntiva? Es que las proposiciones se van a conectar mediante los nexos. Se van a conectar mediante las conjunciones, ya sea la conjunción copulativa, que sabemos un nexo y, ni, que, o la disyuntiva o, etcétera. Pero hay otra donde se conecta sin usar conjunciones, y esa es la yuxtapuesta. La yuxtapuesta une mediante los signos de puntuación. No voy a necesitar un pero, no voy a utilizar y o simplemente a través de los signos de los signos de puntuación. ¿Cuáles son esos signos que podríamos utilizar? En la yuxtapuesta pueden ser los dos puntos, punto y coma, y la coma. Estos signos nos van a ayudar a conectar sin la necesidad de emplear conjunciones. Ejemplo. Miremos este cuadro. Aparece la compuesta por coordinación conjuntiva. Para ustedes ya no es novedad porque lo hemos visto en la semana de, ¿qué semana? 12. Hemos analizado las clases de conjunciones, coordinantes, subordinantes, y habíamos señalado que las copulativas son aquellas que expresan adición de ideas, ¿verdad? Y esa adición, esa suma de ideas, o se pueden conectar nombres, frases, proposiciones, tienen que ser del mismo nivel sintáctico. Puedo unir nombre con nombre, adjetivo con adjetivo, verbo con verbo.
Y acá se trata de oración compuesta porque justamente veremos dos verbos. Convocaron, primer verbo, vacunaron, segundo verbo, y ambas, o sea, la primera idea sería esta, ¿no? Convocaron a los adultos mayores. Claro, esta es su circunstancia. Ahí estaría la primera idea. Y la segunda sería los vacunaron. Pero ¿a través de qué se conecta? A través de la copulativa. Y por eso es que se llama coordinada conjuntiva copulativa. En la disyuntiva tenemos que elegir. A ver, ¿qué eliges? ¿Cumples los protocolos de seguridad? Una primera idea. ¿O podrías contagiarte? Tú eliges. ¿Qué eliges? Muchachos, a cuidarnos, ¿no? Hay que cumplir los protocolos. En la distributiva, acá viene lo bueno. Vamos a ir cambiando de acciones. Creo que la copulativa no te genera problemas. Encuentras el IE, estudia y trabaja. No hizo la tarea ni se preocupó por hacerla. ¿No? Aparece el ni, el el que llora por la mala noticia. En la disyuntiva o u. Pero en la distributiva hay que alternar la actividad. Un momento se realiza una acción y otro momento otra actividad. Ejemplo, los jugadores de la selección entrenan. Y otra actividad que realizan, ¿cuál es? Ah, la otra actividad, visitan a sus familiares. Van alternando y lo que se aprecia es este nexo, el bien, bien. No es que van a elegir entre uno u otro, no, no, no. En la distributiva vamos cambiando. Por ejemplo, tú podrías decir, bien repaso las clases, bien ayudo en casa. O de repente alguien dice, ya practico deportes, ya salgo con mis amigos. Eso es alternar actividades. Esa es la distributiva. En cambio, las hilativas muestran una consecuencia, una deducción natural, lógica. Es, por ejemplo, a ver, muy común, muy frecuente, cuando las personas nos mienten, ¿no? Hemos tenido siempre esa mala experiencia que hemos creído en alguien y no ha cumplido su palabra, ¿no? De repente, en cosas tan sencillas, te dice, ya, tal día te pago. Un amigo, una amiga, le prestas por ahí en ese momento de necesidad, ya, le prestas 50 soles. Ok, ya. Te pago sí o sí, ¿les ha pasado? Te dice el fin de semana. Y nunca llega ese fin de semana. No, ahora la próxima semana, tampoco. Entonces uno dice, me ha mentido tanto, por ello ya no confío en esta persona. Es una deducción natural, lógica. Alguien comete una falta, un delito, ¿qué merece? ¿Cuál es la consecuencia? Será sancionado, será juzgado. La hilativa expresa una deducción natural lógica. Va a haber una consecuencia. La secretaria falsifica la firma del jefe. ¿Y cuál es la consecuencia? Va a ser juzgada. Aparece toda la proposición anterior, ¿no? Cometió un delito, etcétera. Hasta acá la primera idea. Y ahora el nexo que los une es, por tanto, por ello, así que. Y la adversativa expresa la oposición. Alguien no estaba capacitado para el puesto, sin embargo lo contrataron. Oye, ese chico no había estudiado, pero ingresó, ¿qué pasó? La suerte, ¿qué será? ¿No? Entonces yo creo que usted la adversativa no lo va a olvidar porque muestra una oposición.
Oye, pero si no había estudiado tanto, ¿qué pasó? Ah, de repente supo manejar mejor sus emociones. Muchachos, de antemano ya les voy recomendando esa parte, trabájenla, se los digo por experiencia. Yo me preparé, día y noche y de pronto llegó el examen, se me nubló todo y perdí. Entonces, desde esa fecha entiendo que el que ingresa no es el que lo domina todo, ¿ah? Puede ser que en el último examen alguien se pone nervioso y no le va muy bien, mientras que el otro va tranquilo, dice, me conecto, a ver, la uno, no sé, ya paso a la otra, la dos, tampoco no sé, ya paso a la tres, sigue pasando, llega a la cinco, sí sé, seis sé, ¿no? Lo ven como un caso deportivo, está tranquilo, relajado y le liga su respuesta. Entonces hay factores emocionales. Creo que no está de más que desde ya manejen, no estén ansiosos, no se estresen, procuren siempre regular el aspecto emocional. Si ahí está el nexo, sin embargo, la explicativa con es decir, esto es, o sea, algunas enfermedades son psicosomáticas, o sea, es decir, en otras palabras, están relacionadas con aspectos psicológicos. Ñaños, esto ya no es nuevo para ustedes, lo saben desde la semana 12 y más bien vamos a ir a los ejercicios. Antes terminamos con la yuxtapuesta. Se conectaba las proposiciones mediante los signos, pero sin necesidad de conector, ¿no? Sin que haya conjunción. Es un nexo que vamos a emplear a través de estos signos, como por ejemplo, aquellos maestros estudian. Ahí va una idea. Se someten al examen. Segunda idea. Ahí van dos proposiciones. Aprueban. Tercera proposición. Y eso es una oración compuesta. ¿Cuál es el nexo que lo ha conectado? No hay ninguna conjunción. Lo único que vemos es la coma. No hubo atención en los hospitales. ¿Y por qué? Los médicos iniciaron la huelga. Aparece los dos puntos para causa-efecto. No hay atención, consecuencia, la causa, iniciaron una huelga. El presidente supervisa. ¿Qué cosa? La vacunación en el Agustino y la ministra en el Callao. Aparece una comita que ha reemplazado al verbo. Y esta coma se llama elíptica. La ministra supervisa. ¿Y cómo se ha conectado? A través del punto y coma. Esas son las yuxtapuestas, muchachos. Sin más preámbulos, vamos a los ejercicios. Ahí se va a determinar mejor la diferencia entre estas. Otra vez te ruego que escribas qué clase de coordinada es, si es disyuntiva, copulativa, yuxtapuesta. Tienes la pizarra. Empezamos. Excelente.
A ver, entiendo que la primera es yuxtapuesta. Ya está. Muy bien. A ver qué más. Perfecto todo. Solamente para la captura de pantalla vamos a escribir al costadito, ¿ok? O al lado. Por acá de repente ya no les permite utilizar ese espacio. Desea lo mejor, les brinda la educación de calidad yuxtapuesta por los dos puntos. Lo dejamos ahí, yuxta. E, promueve e investiga. Copulativa. Invierte o abre una cuenta. Disyuntiva. Hizo una dieta muy estricta, por ello adelgazó. Eso es una consecuencia, ¿no? Ilativa. No obstante, oye, se cayó, pero salió ileso. Adversativa. Las comas, ahí está, estudia, ayuda, trabaja, yuxta. Esto es, o sea, viene a ser una explicativa y ya compone, ya interpreta el ya distributiva. Muchachos, hemos terminado. Los felicito. ¿Cuál es la clave para dominar este último tema de la clasificación de las coordinadas? Aprenderse los nexos. Aprender la lista de, que voy a reiterar, está por acá, esta lista. Esos 6 grupos de coordinantes, bien aprendidos y todo te va a ir bien. Porque si yo no recuerdo cuáles son las conjunciones que unen elementos de la misma jerarquía, me voy a perder y quizá encuentro una causal, una condicional y se incrementa la dificultad. ¿Listo? Por favor, consultas al respecto para ya empezar con la separata de o las 4 preguntas. ¿Algún comentario, alguna duda que haya quedado? No, las subordinadas es la siguiente semana. Solamente dejé el esquema, ¿no? Por acá creo que cuando hice la presentación, porque esto es lo que corresponde para esta semana. Y las subordinadas, sustantiva, adjetiva, adverbial, esto lo vemos, a ver, la 15 y esta es la semana 16. Ok, muchachos. Ahora sí, nos vamos a las preguntas. A ver, las 4 seleccionadas. Bien, a ver, empecemos. Por favor, tómate tu tiempo. Esto sí, ya tiene que ser perfecto, ya que en este caso las preguntas son semejantes, ¿no? A lo que hemos practicado, un poquito más extenso de repente en el texto, pero nada difícil. Por favor, analiza la oración 3 y me dices qué clave marcas.
Bien, me dicen que es la C. ¿Será cierto? La reapertura de talleres será supervisada. Fíjate, será supervisada por alguien. Este es el verbo principal. Laura fue, este es el verbo ser. De por acá era verbal y esta será nominal. La pintura está, este es verbo copulativo y es clasificada es adjetivo. Oh, entonces nominal. Y la C. Y Jancito, ¿por qué no podía ser verbal? Porque el verbo es copulativo aquí, estar. Clasificada no es un verbo, es un adjetivo y es atributo. Ya está. A ver, sigan. 4. Ya, a ver, más participantes para la 4, por favor. Ok. Se matizó, tienes el se, el verbo en singular y no tiene un sujeto. Esto es impersonal. Se enviaban mensajes. Juanita a Pepita, mutuamente. Ellos se enviaban mensajes, recíproca. Se marchitan, hay un se, pero el verbo está en plural. Las rosas solitas se marchitan. Es pasiva refleja. Y se fue, este es el verbo ir, por lo tanto, es intransitiva. B de bueno. Excelente, porque esto es el verbo ir. 8. Ya, esto sí necesita más análisis. Tú puedes. Te espero. Ya, no lo han hecho todavía. Vamos a trabajarlo juntos entonces. A ver, nos pide identificar. Uy, es todo un texto, ¿no? A ver, vamos a analizar. Dice que hay dos interrogativas. Voy a subrayar las interrogativas. ¿Cómo te fue? Ahí va la primera. Estuvo difícil. Van dos, ¿cierto? Esta, por ejemplo, es verdad. Hay dos interrogativas. Am, hay 6 imperativas. Ah, vamos con otro color para las imperativas. Estudia más. Eva, imperativa. Por favor, préstame. Imperativa. Tómales una foto.
practica. Va 4, 4 nada más. Entonces es falso. Hay una oración que expresa deseo. Me encantaría, ¿verdad? Y hay 4 enunciativas. A ver, vamos a comprobar las enunciativas. Respondí, lo haré, aquí están. Y nada más, porque muchas gracias es una unimembre. ¿Sí? ¿Está bien el análisis? Falso entonces. Uy, con eso que sale, la respuesta final es casita, verdad. Correcto, muchachos. Y nos vamos a la 10. A ver, con broche de oro, cerremos. ¿La B? ¿Seguros? A ver, no canta, sino. Eso es adversativa. No asiste ni, eso es lo mismo que y no presenta, copulativa. Préstale. Uh, orienta, eso es disyuntiva. Con que es una hilativa. Creo que sí, tienen razón, es B de bonito. Los felicito, muchachos. A ver, hasta la semana 14. Tú me puedes preguntar de la semana 13, 11, 12, creo que este es el momento. Tengo 2 minutos valiosos, así que estoy atenta a tus consultas. Siempre, a ver, dice, la oración bimembre compuesta, por supuesto. ¿Por qué es bimembre? Porque tiene sujeto y predicado. ¿Por qué compuesta? Porque tiene dos o más ideas. Ejemplo, deseo que todo, deseo que todo les vaya bien en el examen. Esa es una oración bimembre, David. ¿Por qué? Hay sujeto, yo, no importa, que esté tácito. Yo deseo, ¿qué deseas? Que todo les vaya bien. Aquí está la primera y esta es la segunda proposición. Por eso viene a ser una compuesta. Otra, a ver, Carmen, sujeto, expreso, estudia, trabaja. Carmen estudia una idea. ¿Listo? Ahora sí, David, esto viene a ser una oración compuesta. ¿Listo? Muchachos, aquí los dejo. Éxitos, que todo les vaya muy bonito, que tengan un lindo fin de semana.
Cuídense bastante, ¿ah? No salgan de casita, repasen y tampoco se estresen mucho, ¿ah? Por ahí hay que un poquito descansar.